La visión de Emérito, una historia de superación. El origen de un sueño. Guadalajara, Jalisco, 1965. El sol de la tarde doraba los tejados de tejas rojas en las afueras de Guadalajara. Las calles empolvadas de la colonia Los Álamos guardaban el secreto de miles de historias, pero ninguna tan especial como la de Emérito de la Garza, un niño que miraba el mundo con unos ojos que parecían contener universos enteros. La casa de los de la Garza era modesta, pero impecable. María, su madre, había aprendido el arte de la limpieza y el orden desde muy joven, cuando trabajaba como empleada doméstica en las casas de familias adineradas de la ciudad. Cada centímetro de su hogar reflejaba su dedicación: cortinas remendadas pero limpias, un piso de cemento brillante y paredes pintadas con cal que le daban un aire de dignidad a la pequeña vivienda. Emérito tenía 10 años, pero su mirada ya revelaba una inteligencia que trascendía su corta edad. Delgado y algo desgarbado, con unos brazos larguiruchos que parecían no terminar nunca, pasaba horas absorto en sus pensamientos, observando el mundo con una intensidad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Esa tarde de julio, mientras su madre cosía un vestido viejo en la mesa de la cocina, Emérito estaba sentado junto a la ventana. Sus dedos jugueteaban con un viejo radio transistor que había rescatado de la basura y que llevaba semanas intentando reparar. Pequeñas piezas metálicas, cables y circuitos estaban esparcidos sobre una vieja revista, formando un paisaje de tecnología improvisada. «Mamá», dijo suavemente sin apartar la mirada de sus componentes, «algún día voy a cambiar nuestra vida». María detuvo su aguja. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, quedaron suspendidas sobre la tela. Conocía ese tono en la voz de su hijo. Era el mismo con el que hablaba de sus sueños, de las historias que leía en los libros que conseguía prestados en la biblioteca municipal. «¿Y cómo vas a hacer eso, mi amor?», preguntó con una mezcla de cariño y escepticismo. Emérito levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que podría derretir cualquier duda. «Voy a inventar algo. Algo que nadie haya pensado antes. Algo que ayude a la gente como nosotros». La historia de los de la Garza era como la de muchas familias en México de mediados de los años 60. Antonio, el padre de Emérito, trabajaba en la construcción, llevando su cuerpo al límite cada día para llevar un poco de comida a casa. María complementaba los ingresos cosiendo vestidos, haciendo arreglos y lavando ropa para las familias del vecindario. Emérito había crecido consciente de las limitaciones económicas, pero nunca se sintió limitado por ellas. Cada carencia era para él un problema por resolver, cada obstáculo una oportunidad de aprendizaje. El radio que estaba reparando era el último ejemplo de su curiosidad infinita. Lo había encontrado abandonado junto a un contenedor de basura, sus componentes internos destrozados. Para cualquier otro, habría sido simplemente basura. Para Emérito, era un mundo de posibilidades. «¿Crees que pueda funcionar?», preguntó levantando el aparato. María sonrió. Su hijo tenía ese don especial de ver belleza y potencial donde otros solo veían destrucción. «Si alguien puede lograrlo, ese eres tú, mi niño». La luz de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando sombras largas sobre los circuitos. Emérito sabía que había algo más allá de aquella colonia, más allá de Guadalajara, más allá de lo que su familia había conocido hasta entonces. No era simplemente ambición lo que lo movía. Era una convicción profunda de que podía ser diferente, de que podía construir un camino nuevo no solo para él, sino para su familia y para todos aquellos que como ellos habían sido olvidados por el progreso. «Mamá», preguntó de pronto, «¿tú crees en los milagros?». María dejó su costura y lo miró con ternura. «Los milagros, hijo, no caen del cielo. Se construyen con trabajo, con esperanza y con amor». En ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, estaban sembrando las semillas de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas en México. El radio en las manos de Emérito cobró vida. Un pequeño chasquido, un susurro de estática y de repente, música.
Una melodía antigua salía de los altavoces, como si el aparato hubiera estado esperando ese momento preciso para despertar. María contuvo la respiración. Emérito sonrió. Lo que parecía un simple radio reparado era en realidad mucho más, era la primera señal, el primer indicio de que los sueños, cuando se trabajan con pasión, pueden convertirse en realidad. Los primeros pasos. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978. El bullicio de la ciudad universitaria era como una sinfonía de conocimiento y juventud. Miles de estudiantes circulaban por los amplios pasillos de concreto, sus risas y conversaciones mezclándose con el sonido lejano de las clases y el constante murmullo de ideas que flotaban en el aire. Emérito de la Garza, ahora un joven de 23 años, caminaba con determinación entre los edificios modernistas. Sus pasos firmes contrastaban con la delgadez de su cuerpo, como si su voluntad fuera más sólida que su constitución física. Llevaba una mochila gastada, llena de libros y cuadernos que parecían a punto de reventar por la cantidad de conocimiento que contenían. La Facultad de Ingeniería era su segundo hogar. Cada rincón, cada laboratorio, cada espacio de estudio guardaba pedazos de sus sueños, fragmentos de las ideas que poco a poco iba construyendo. No era un estudiante común. Mientras sus compañeros veían la universidad como un paso más en sus vidas, Emérito la miraba como una trinchera desde donde podría cambiar el mundo. Su proyecto de investigación era algo que nadie más había imaginado. En una época donde las comunicaciones en México eran privilegio de unos pocos, él soñaba con conectar los rincones más remotos del país. No se trataba solo de tecnología, sino de democratizar el acceso a la información, de romper las barreras que mantenían a comunidades enteras aisladas. El Dr. Ramírez, un profesor veterano con más de 30 años de experiencia, lo observaba desde lejos. Sus ojos, tras unos gruesos lentes, no perdían detalle de los movimientos de Emérito. Había algo en ese muchacho que le recordaba a sí mismo cuando era joven, ese fuego interno que no se apaga con obstáculos. Ese chico, le comentó a su colega durante un café en la cafetería de la universidad, es diferente. No viene solo a obtener un título, viene a transformar algo. Su compañera de estudios, Elena Martínez, era la única que realmente comprendía la visión de Emérito. Hija de un pequeño comerciante de Puebla, ella también había llegado a la universidad con la convicción de que la educación era el único camino para cambiar su realidad. Esa tarde, mientras trabajaban en el laboratorio de telecomunicaciones, Elena miraba los complejos diagramas que Emérito dibujaba en una gran pizarra blanca. «¿Estás loco?», le dijo con una mezcla de admiración y preocupación. «Nadie ha pensado en crear un sistema de comunicación que pueda funcionar en zonas rurales con tan pocos recursos». Emérito sonrió. No era la primera vez que le decían que sus ideas eran una locura. «Lo que otros ven como locura», respondió, «yo lo veo como una oportunidad». Los circuitos que dibujaba eran más que líneas y símbolos. Eran el mapa de un sueño que podía cambiar la realidad de millones de mexicanos. Imaginaba pequeñas comunidades en Oaxaca, en Chiapas, en los rincones más olvidados de la sierra, conectándose por primera vez con el resto del mundo. Su madre, María, lo apoyaba desde la distancia. Cada mes le enviaba una carta, escrita con una caligrafía impecable, llena de amor y de pequeñas noticias de Guadalajara. Emérito guardaba cada carta como un tesoro, recordatorio de dónde venía y por qué luchaba. Las noches en la universidad eran largas. Mientras sus compañeros salían a divertirse, Emérito permanecía en los laboratorios, trabajando en su proyecto. Combinaba teoría con práctica, libros con experimentación, conocimiento académico con intuición. Elena a menudo lo acompañaba, compartiendo café y conversaciones que iban más allá de la ingeniería. Hablaban de sus sueños, de México, de cómo la tecnología podía ser una herramienta de transformación social. «No es solo un proyecto de telecomunicaciones», le explicaba Emérito una noche, mientras ajustaba unos componentes electrónicos, «es un proyecto de esperanza». El Dr. Ramírez comenzó a ver en Emérito algo más que un estudiante brillante. Era un futuro investigador, alguien capaz de llevar la ciencia mexicana a otro nivel.
Decidió convertirse en su mentor, guiándolo no solo en aspectos técnicos, sino en la compleja navegación del mundo académico y científico. Los fines de semana, Emérito regresaba a Guadalajara. Visitaba a su madre, le mostraba sus avances, le contaba sobre sus investigaciones. María lo escuchaba con una mezcla de orgullo y asombro, sin comprender del todo los detalles técnicos, pero reconociendo el brillo de pasión en los ojos de su hijo. Su padre, Antonio, que había mejorado su salud en los últimos años, lo miraba con un silencioso reconocimiento. No necesitaba muchas palabras para expresar su admiración. La universidad no solo era un espacio de aprendizaje para Emérito. Era un campo de batalla donde cada día demostraba que los límites son solo construcciones mentales. Cada circuito que diseñaba, cada línea de código que escribía, era un golpe contra el destino que parecía haberle sido asignado de antemano. Lo que ninguno de los que lo rodeaban sabía en ese momento era que Emérito estaba a punto de dar un paso que cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas en México. La encrucijada. Ciudad de México, 1982. El consultorio médico olía a desinfectante y esperanza contenida. Las paredes blancas parecían absorber el silencio que se había instalado después de que el doctor terminara de hablar. Antonio de la Garza, padre de Emérito, miraba por la ventana, como si la Ciudad de México pudiera ofrecerle alguna respuesta que los médicos no habían encontrado. La enfermedad de su padre, comenzó el doctor Carlos Mendoza, un especialista neurológico de mediana edad con una mirada cargada de compasión, es una condición neurológica degenerativa poco común. Los tratamientos son costosos y no hay garantías. María, sentada junto a su esposo, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenía un pañuelo bordado. Emérito, que había viajado desde la universidad para acompañar a sus padres, guardaba un silencio denso. Sus ojos, normalmente brillantes de determinación, ahora reflejaban una mezcla de dolor y un coraje que parecía crecer desde lo más profundo de su ser. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con una voz que sonaba extrañamente calma. El doctor Mendoza hizo una pausa. Esos eran los momentos que más odiaba en su profesión. Con los tratamientos actuales, entre 2 y 5 años. Pero cada caso es diferente. La palabra, diferente, flotó en el aire como una sentencia. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Autobuses, automóviles, miles de personas moviéndose sin saber que, en ese pequeño consultorio, una familia estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. María fue la primera en romper el silencio. «Venderemos lo que sea necesario», dijo con una determinación que recordaba a su hijo. «Haremos lo que sea para ayudar a Antonio». Emérito sabía que los ahorros de su familia eran escasos. Su madre había trabajado toda su vida cosiendo, su padre había sido albañil hasta que la enfermedad lo obligó a detenerse. No tenían seguro médico, no tenían conexiones importantes. Solo tenían amor y una voluntad inquebrantable. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía con Elena durante sus estudios en la universidad, Emérito no podía dormir. Cada circuito, cada diagrama de su proyecto de investigación ahora parecía insignificante comparado con el desafío que enfrentaba. «Necesito hacer algo», le dijo a Elena, que lo observaba con preocupación. Elena Martínez era más que su compañera de estudios. Era su confidente, su apoyo más cercano. Conocía cada sueño de Emérito, cada esperanza, cada temor. «Tenemos que encontrar una solución», respondió ella, tomando su mano. El Concurso Nacional de Innovación Tecnológica apareció como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El premio principal incluía no solo un reconocimiento académico, sino un financiamiento sustancial para continuar la investigación. «Es nuestra oportunidad», dijo Emérito, comenzando a diseñar su presentación. El proyecto que habían estado desarrollando era ambicioso, un sistema de comunicación digital que podría conectar comunidades rurales con tecnología de bajo costo. Algo que podría transformar la realidad de miles de familias mexicanas como la suya.
trabajaron día y noche. Elena aportaba su pragmatismo, Emérito su visión revolucionaria. Cada línea de código, cada circuito, cada cálculo estaba ahora impregnado de un propósito más profundo que la simple innovación tecnológica. Esto es más que un proyecto, le decía Emérito a Elena mientras trabajaban en el laboratorio de la universidad. Es nuestra manera de devolver algo a México, de crear esperanza donde parece no haberla. El doctor Ramírez los observaba trabajar. Había reconocido en Emérito algo especial desde el principio. No era solo un estudiante brillante, era un soñador con la capacidad de transformar esos sueños en realidad. Tu proyecto tiene el potencial de cambiar la forma en que entendemos la comunicación en zonas marginadas, le había dicho semanas atrás. Pero recuerda, la verdadera innovación no está en la tecnología, sino en el propósito que le das. A medida que se acercaba la fecha del concurso, la presión aumentaba. No solo estaba en juego un premio académico. Estaba en juego la posibilidad de salvar a su padre, de darle a su familia una oportunidad de esperanza. María, que había vendido casi todas sus pertenencias para iniciar el tratamiento de Antonio, le escribió una carta que Emérito guardaba como un talismán. Mi hijo, tu mayor riqueza no está en lo que ganes, sino en el amor que pongas en cada cosa que hagas. Recuerda de dónde vienes y por qué luchas. Cada palabra era un recordatorio. Cada línea de código, un acto de amor. La noche anterior al concurso, Emérito no durmió. Repasaba cada detalle de su presentación, cada posible pregunta, cada argumento. Elena lo acompañaba, preparando café, ofreciendo apoyo silencioso. Ganaremos, le dijo ella en un momento de quietud. Lo haremos. Y en ese momento, entre planos tecnológicos y esperanzas familiares, Emérito supo que esta era su encrucijada. El momento que definiría no solo su futuro, sino el de su familia y posiblemente el de muchas comunidades en México. El primer triunfo. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, 1983. El Palacio de Bellas Artes resplandecía aquella tarde de mayo como un testigo monumental de los sueños mexicanos. Su cúpula de cristales y su arquitectura Art Nouveau parecían vibrar con la energía de cientos de científicos, ingenieros y académicos reunidos para el Concurso Nacional de Innovación Tecnológica. Emérito de la Garza ajustó nerviosamente el nudo de su corbata. Era un traje prestado, ligeramente grande para su delgada figura, pero que le daba un aire de madurez que contrastaba con su juventud. A sus 28 años, sentía el peso de todas las esperanzas de su familia concentradas en este momento. Elena Martínez estaba a su lado, sosteniendo discretamente su mano. Ella había sido fundamental en la preparación del proyecto, aportando la precisión matemática que complementaba la visión innovadora de Emérito. Sus ojos, brillantes de emoción contenida, le transmitían una seguridad que él necesitaba. En la primera fila, María y Antonio de la Garza ocupaban sus asientos. María llevaba su mejor vestido, comprado especialmente para la ocasión, guardando celosamente el orgullo de una madre que ha visto florecer el talento de su hijo. Antonio, ya afectado por su enfermedad, pero con la mirada aún llena de dignidad, representaba la fortaleza de la familia. El doctor Ramírez, su mentor académico, los observaba desde un lugar cercano. Su presencia era como un ancla para Emérito, un recordatorio silencioso de que no estaba solo en esta travesía. Cuando llegó su turno de presentar, Emérito caminó hacia el escenario con una determinación que parecía desafiar cualquier obstáculo. El salón, repleto de los mejores científicos e ingenieros de México, guardó un silencio expectante. Su presentación era más que números y gráficos. Era la promesa de conectar a México, de llevar tecnología a los rincones más olvidados del país. Cada diapositiva, cada explicación técnica era un golpe de esperanza contra el abandono tecnológico que sufría gran parte de la población rural. Nuestro proyecto, comenzó Emérito, su voz firme a pesar de los nervios iniciales, no es simplemente un sistema de comunicaciones. Es un puente entre la realidad actual y el futuro que México merece.
Explicó cómo su sistema de comunicación digital podría funcionar con recursos mínimos, utilizando tecnología de bajo costo que permitiría a comunidades alejadas acceder a información, educación y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Los jurados lo escuchaban con una mezcla de escepticismo inicial y creciente admiración. Entre ellos estaban algunos de los más reconocidos científicos mexicanos, expertos que habían dedicado sus vidas a la investigación tecnológica. Elena había preparado junto a Emérito cada detalle de la presentación. Los prototipos, los cálculos, las proyecciones económicas. Nada había sido dejado al azar. Cada argumento estaba respaldado por datos precisos, cada propuesta con una fundamentación sólida. Cuando Emérito terminó su presentación, un aplauso tímido comenzó en la parte posterior del auditorio. Poco a poco, se fue extendiendo hasta convertirse en una ovación que parecía querer romper los cristales del Palacio de Bellas Artes. María, en la primera fila, no podía contener las lágrimas. Cada aplauso era como un certificado de validación para los sacrificios de toda una vida. Antonio la tomaba de la mano, su mirada reflejando un orgullo que iba más allá de las palabras. Durante el receso, varios científicos se acercaron a Emérito para felicitarlo y hacer preguntas. El doctor Ramírez observaba la escena con una sonrisa, sabiendo que estaba presenciando el nacimiento de algo verdaderamente extraordinario. Es más que un proyecto tecnológico, le comentó a un colega. Es un proyecto de transformación social. Cuando anunciaron los resultados, el mundo de Emérito cambió para siempre. Su proyecto no solo ganó el primer premio, sino que fue reconocido como una de las innovaciones más prometedoras de la década en México. La ceremonia de premiación fue un torbellino de emociones. Emérito subió al escenario, sosteniendo su premio, consciente de que este momento representaba mucho más que un logro personal. Era la culminación de años de trabajo, de esperanza, de resistencia. En su discurso de agradecimiento, no habló de logros individuales. Habló de México, de su potencial, de la necesidad de crear tecnología que sirviera a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Este premio, dijo mirando a su familia, es de todos los que creen que es posible cambiar la realidad desde la innovación y el amor por nuestro país. Después de la ceremonia, en un pequeño restaurante cerca del Palacio de Bellas Artes, la familia celebró. Era un momento de intimidad, de conexión, de reconocimiento mutuo. «Lo lograste, hijo», le dijo Antonio, con la voz quebrada por la emoción. María lo abrazaba, como si quisiera transmitirle toda la fuerza que la había acompañado durante años. Elena, sentada junto a Emérito, sabía que este era solo el beginning de algo mucho más grande. Lo que ninguno de ellos podía imaginar en ese momento era que este triunfo sería apenas el primer capítulo de una historia que transformaría no solo sus vidas, sino la de miles de mexicanos. Desafíos y resistencias. El mundo corporativo contra un soñador. La mañana del 15 de marzo de 1985 amaneció gris sobre la Ciudad de México. Las nubes plomizas parecían reflejar la tormenta que se avecinaba en la vida profesional de Emérito de la Garza. Las grandes corporaciones telefónicas habían decidido librar una batalla sin cuartel contra el joven innovador que osaba desafiar su monopolio tecnológico. En las altas oficinas de telecomunicaciones globales, ubicadas en el elegante edificio de cristal en Paseo de la Reforma, Carlos Fuentes, un hombre de 55 años con trajes italianos a medida y corbatas de seda, golpeaba su escritorio de caoba. No podemos permitir que este muchacho de provincias destruya décadas de control del mercado, gruñó a su equipo de abogados y estrategas corporativos. Su mirada era un conjunto de desprecio y calculada determinación. Las primeras embestidas. Las estrategias para boicotear el proyecto de Emérito comenzaron de manera sutil. Primero, utilizaron sus conexiones en las oficinas gubernamentales para crear trabas burocráticas interminables. Informes, permisos, revisiones técnicas, cada documento se convertía en una montaña de papel diseñada para ahogar la innovación. Elena, quien conocía cada detalle del proyecto, observaba con preocupación cómo su compañero de vida y de sueños comenzaba a sentir el peso de la resistencia. «No van a detenernos»,
le decía Emérito por las noches, mientras revisaban documentos y estrategias. Su voz era firme, pero Elena podía percibir un ligero temblor de incertidumbre. La red de influencias. Carlos Fuentes no actuaba solo. Había formado una alianza silenciosa con otros magnates de las telecomunicaciones, políticos influyentes y burócratas que veían en Emérito una amenaza a su statu quo. Cada reunión en clubes privados, cada comida en restaurantes exclusivos, era una oportunidad para tejer una red de obstáculos. Un periodista cercano a los círculos de poder, Miguel Hernández, comenzó a publicar artículos sutilmente críticos sobre el proyecto de Emérito. No los atacaba directamente, pero sembraba dudas sobre la viabilidad técnica y económica de su innovación. Un joven ingenuo que no comprende la complejidad del mercado de telecomunicaciones, escribió en una columna del influyente periódico nacional: La batalla legal. Los abogados de telecomunicaciones globales presentaron una demanda por supuesta violación de patentes. Un ataque legal calculado para drenar los recursos económicos y mentales de Emérito. El Dr. Ramírez, su mentor universitario, no se quedó de brazos cruzados. Utilizando sus contactos académicos y su prestigio en el mundo científico, comenzó a construir un contraataque intelectual. La innovación no se detiene con papeleos, le decía a Emérito durante largas reuniones de estrategia. Tu proyecto es más que una idea, es una revolución tecnológica para México. La lucha personal. Cada día era una batalla. Emérito dormía pocas horas, alternando entre preparar documentaciones legales, revisar códigos técnicos y reunirse con posibles aliados. Elena se había convertido en su principal apoyo, no solo emocional, sino estratégico. Recordaban constantemente el origen de su lucha. La promesa hecha años atrás en Guadalajara de cambiar no solo su vida, sino la de miles de mexicanos. Cada obstáculo era un recordatorio de por qué seguían adelante. Aliados inesperados. No todo estaba perdido. Comenzaron a surgir aliados en lugares inesperados. Pequeñas comunidades rurales que veían en el proyecto de Emérito la posibilidad de conectarse con el mundo. Jóvenes ingenieros que admiraban su visión disruptiva. Académicos que reconocían el valor científico de su innovación. Un día, durante una conferencia de prensa, un grupo de estudiantes de ingeniería lo ovacionó públicamente, desafiando la narrativa negativa que los medios corporativos intentaban construir. La estrategia de la resistencia. Emérito comprendió que no podía vencer a sus oponentes jugando su mismo juego. Necesitaba ser más inteligente, más estratégico. Comenzó a documentar meticulosamente cada paso, cada innovación, cada resultado técnico. Contactó con organizaciones internacionales de tecnología, presentó su proyecto en foros académicos y tecnológicos. Poco a poco, fue construyendo un escudo de credibilidad científica que sería difícil de penetrar. El costo emocional. La lucha no era solo externa. Internamente, Emérito libraba una batalla contra la duda y el agotamiento. Las noches en vela, los constantes ataques, la presión económica comenzaban a pasar factura. Su padre, Antonio, quien había sido testigo de su lucha, le recordaba constantemente el valor de la perseverancia. Los sueños grandes siempre encuentran resistencia, le decía durante sus visitas al hospital. Pero los soñadores verdaderos nunca se rinden. Un punto de inflexión. Lo que parecía ser el momento más oscuro resultó ser el punto de inflexión. Un informe técnico independiente avaló completamente la innovación de Emérito, desmantelando las acusaciones de telecomunicaciones globales. La comunidad científica internacional comenzó a voltear a verlo. No como un David contra un Goliat tecnológico, sino como un verdadero innovador capaz de transformar las comunicaciones. Reflexiones en medio de la tormenta. Una noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su pequeño apartamento de trabajo, Emérito reflexionó sobre el camino recorrido. Cada obstáculo no era una piedra en su camino, sino un escalón hacia su visión. No se trata solo de conectar cables, le dijo a Elena, se trata de conectar personas, de romper barreras, de demostrar que la innovación puede nacer desde cualquier rincón de México.
Y así, en medio de la resistencia más feroz, Emérito de la Garza seguía construyendo su sueño, un cable a la vez, una comunidad a la vez, desafiando a quienes creían que podían detener el progreso. La batalla apenas comenzaba, pero él estaba preparado. Desafíos y resistencias. La mañana del 15 de marzo de 1985 amaneció gris sobre la Ciudad de México. Las nubes plomizas parecían reflejar la tormenta que se avecinaba en la vida profesional de Emérito de la Garza. Las grandes corporaciones telefónicas habían decidido librar una batalla sin cuartel contra el joven innovador que osaba desafiar su monopolio tecnológico. En las altas oficinas de telecomunicaciones globales, ubicadas en el elegante edificio de cristal en Paseo de la Reforma, Carlos Fuentes, un hombre de 55 años con trajes italianos a medida y corbatas de seda, golpeaba su escritorio de caoba. No podemos permitir que este muchacho de provincias destruya décadas de control del mercado, gruñó a su equipo de abogados y estrategas corporativos. Su mirada era un conjunto de desprecio y calculada determinación. Las primeras embestidas. Las estrategias para boicotear el proyecto de Emérito comenzaron de manera sutil. Primero, utilizaron sus conexiones en las oficinas gubernamentales para crear trabas burocráticas interminables. Informes, permisos, revisiones técnicas, cada documento se convertía en una montaña de papel diseñada para ahogar la innovación. Elena, quien conocía cada detalle del proyecto, observaba con preocupación cómo su compañero de vida y de sueños comenzaba a sentir el peso de la resistencia. No van a detenernos, le decía Emérito por las noches, mientras revisaban documentos y estrategias. Su voz era firme, pero Elena podía percibir un ligero temblor de incertidumbre. La red de influencias. Carlos Fuentes no actuaba solo. Había formado una alianza silenciosa con otros magnates de las telecomunicaciones, políticos influyentes y burócratas que veían en Emérito una amenaza a su statu quo. Cada reunión en clubes privados, cada comida en restaurantes exclusivos, era una oportunidad para tejer una red de obstáculos. Un periodista cercano a los círculos de poder, Miguel Hernández, comenzó a publicar artículos sutilmente críticos sobre el proyecto de Emérito. No los atacaba directamente, pero sembraba dudas sobre la viabilidad técnica y económica de su innovación. Un joven ingenuo que no comprende la complejidad del mercado de telecomunicaciones, escribió en una columna del influyente periódico nacional: La batalla legal. Los abogados de telecomunicaciones globales presentaron una demanda por supuesta violación de patentes. Un ataque legal calculado para drenar los recursos económicos y mentales de Emérito. El doctor Ramírez, su mentor universitario, no se quedó de brazos cruzados. Utilizando sus contactos académicos y su prestigio en el mundo científico, comenzó a construir un contraataque intelectual. La innovación no se detiene con papeleos, le decía a Emérito durante largas reuniones de estrategia. Tu proyecto es más que una idea, es una revolución tecnológica para México. La lucha personal. Cada día era una batalla. Emérito dormía pocas horas, alternando entre preparar documentaciones legales, revisar códigos técnicos y reunirse con posibles aliados. Elena se había convertido en su principal apoyo, no solo emocional, sino estratégico. Recordaban constantemente el origen de su lucha. La promesa hecha años atrás en Guadalajara de cambiar no solo su vida, sino la de miles de mexicanos. Cada obstáculo era un recordatorio de por qué seguían adelante. Aliados inesperados. No todo estaba perdido. Comenzaron a surgir aliados en lugares inesperados. Pequeñas comunidades rurales que veían en el proyecto de Emérito la posibilidad de conectarse con el mundo. Jóvenes ingenieros que admiraban su visión disruptiva. Académicos que reconocían el valor científico de su innovación. Un día, durante una conferencia de prensa, un grupo de estudiantes de ingeniería lo ovacionó públicamente, desafiando la narrativa negativa que los medios corporativos intentaban construir. La estrategia de la resistencia. Emérito comprendió que no podía vencer a sus oponentes jugando su mismo juego. Necesitaba ser más inteligente, más estratégico. Comenzó a documentar meticulosamente cada paso, cada innovación, cada resultado técnico.
contactó con organizaciones internacionales de tecnología, presentó su proyecto en foros académicos y tecnológicos. Poco a poco, fue construyendo un escudo de credibilidad científica que sería difícil de penetrar. El costo emocional. La lucha no era solo externa. Internamente, Emérito libraba una batalla contra la duda y el agotamiento. Las noches en vela, los constantes ataques, la presión económica comenzaban a pasar factura. Su padre, Antonio, quien había sido testigo de su lucha, le recordaba constantemente el valor de la perseverancia. Los sueños grandes siempre encuentran resistencia, le decía durante sus visitas al hospital. Pero los soñadores verdaderos nunca se rinden. Un punto de inflexión. Lo que parecía ser el momento más oscuro resultó ser el punto de inflexión. Un informe técnico independiente avaló completamente la innovación de Emérito, desmantelando las acusaciones de telecomunicaciones globales. La comunidad científica internacional comenzó a voltear a verlo. No como un David contra un Goliat tecnológico, sino como un verdadero innovador capaz de transformar las comunicaciones. Reflexiones en medio de la tormenta. Una noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su pequeño apartamento de trabajo, Emérito reflexionó sobre el camino recorrido. Cada obstáculo no era una piedra en su camino, sino un escalón hacia su visión. No se trata solo de conectar cables, le dijo a Elena, se trata de conectar personas, de romper barreras, de demostrar que la innovación puede nacer desde cualquier rincón de México. Y así, en medio de la resistencia más feroz, Emérito de la Garza seguía construyendo su sueño, un cable a la vez, una comunidad a la vez, desafiando a quienes creían que podían detener el progreso. La batalla apenas comenzaba, pero él estaba preparado. El clímax. El amanecer del año 1990 encontró a Emérito de la Garza en la cúspide de su carrera, un lugar que parecía imposible apenas 2 décadas atrás. Su oficina principal, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, era un testimonio viviente de la transformación que había logrado. Las paredes, antes decoradas con planos y bocetos de proyectos inconcebibles, ahora exhibían premios internacionales y reconocimientos que narraban la historia de un soñador que había desafiado todas las probabilidades. La empresa de Emérito, bautizada como Conexiones Digitales Mexicanas, CDM, se había convertido en un referente de innovación tecnológica no solo en México, sino en toda América Latina. Desde su fundación, había logrado algo que pocos creían posible, llevar comunicaciones digitales a las comunidades más remotas del país, eliminando barreras geográficas y sociales que históricamente habían mantenido incomunicadas a las poblaciones rurales. Los primeros pasos del imperio. Recordaba vívidamente los días iniciales, cuando todo parecía un sueño imposible. Su madre, María, siempre le había dicho que su inteligencia era su mayor tesoro, y ahora esa inteligencia había florecido en un imperio tecnológico que empleaba a más de 500 profesionales, la mayoría de ellos jóvenes talentos de origen humilde que habían encontrado en CDM una oportunidad de transformar su realidad. Elena, su esposa y socia estratégica, había sido fundamental en esta travesía. Su pragmatismo complementaba perfectamente la visión revolucionaria de Emérito. Mientras él soñaba con conexiones que parecían sacadas de la ciencia ficción, ella se encargaba de convertir esos sueños en planes de negocios sólidos y ejecutables. El desafío de la expansión. La compañía no solo se había especializado en telecomunicaciones rurales. CDM había diversificado sus servicios, desarrollando soluciones tecnológicas para sectores como la agricultura, la educación y la salud. Un proyecto emblemático era su sistema de telemedicina, que permitía a médicos en ciudades grandes diagnosticar y dar seguimiento a pacientes en comunidades indígenas alejadas de cualquier centro hospitalario. Pero el crecimiento no venía sin desafíos. Las grandes corporaciones telefónicas, que años atrás lo habían subestimado, ahora lo veían como una amenaza real a su hegemonía. Carlos Fuentes, presidente de Telmex, no había olvidado la humillación pública que sufriera cuando Emérito presentara su revolucionaria tecnología años atrás. La batalla corporativa. Una mañana de febrero, Elena entró a la oficina con un semblante serio que Emérito conocía bien.
Traía consigo un documento que cambiaría el rumbo de su empresa. «Tenemos un problema», dijo, extendiendo un informe confidencial. Telmex está planeando una compra hostil de CDM. El documento detallaba una estrategia meticulosamente diseñada para debilitar la empresa. Mediante una serie de maniobras financieras y presiones políticas, buscaban obligar a CDM a una venta que les permitiera absorber su tecnología y eliminar la competencia. Estrategias y contraataques. Emérito no era un novato en batallas corporativas. Su trayectoria estaba marcada por la capacidad de transformar obstáculos en oportunidades. Convocó a su equipo de dirección, incluyendo a los mejores abogados corporativos y estrategas financieros. «No se trata solo de nuestra empresa», les dijo durante una reunión que se extendió hasta altas horas de la noche. «Se trata de defender un modelo de desarrollo tecnológico que prioriza a las comunidades sobre las ganancias». La estrategia que diseñaron era audaz. En lugar de simplemente defenderse, decidieron adelantarse. Buscaron alianzas con inversores internacionales que compartieran su visión, prepararon una contraoferta que no solo defendería la independencia de CDM, sino que la posicionaría como una empresa aún más atractiva para futuras inversiones. Un golpe maestro. La jugada maestra vendría de la mano de una innovación tecnológica que estaban desarrollando en secreto. Un sistema de comunicaciones que revolucionaría no solo las telecomunicaciones mexicanas, sino que tendría aplicaciones a nivel global. Elena fue quien identificó el momento preciso. Durante una conferencia internacional de tecnología, presentarían su nueva tecnología, generando un interés mundial que haría cualquier intento de compra hostil extremadamente costoso para Telmex. La presentación que cambiaría todo. El día de la presentación, Emérito revisaba los últimos detalles. Su padre, Antonio, ahora recuperado gracias a los tratamientos que su éxito había permitido, lo observaba con un orgullo que trascendía cualquier palabras. «Recuerda, hijo», le dijo Antonio, «no se trata de ganar una batalla, sino de transformar un sistema». Esas palabras resonarían en su mente mientras subía al escenario, consciente de que lo que estaba a punto de presentar no solo defendería su empresa, sino que podría cambiar el panorama tecnológico de México. Dimensiones personales de la batalla. Pero detrás de los números, las estrategias y las presentaciones, había una historia humana. Emérito pensaba en su madre, María, que había cosido vestidos viejos para mantenerlo estudiando. Pensaba en los jóvenes becados por su fundación, que veían en él un modelo de superación. La batalla corporativa que estaba por librar no era solo suya. Era la batalla de todos aquellos que creían que la tecnología podía ser una herramienta de transformación social, no solo un medio para acumular riqueza. El momento de la verdad. Cuando subió al escenario, Emérito no llevaba un traje carísimo ni ostentaba una imagen de ejecutivo tradicional. Vestía un traje sencillo, casi idéntico a los que usaba cuando era un estudiante de ingeniería soñando con cambiar el mundo. Su presentación sería un punto de inflexión. No solo defendería CDM, sino que establecería un nuevo paradigma para el desarrollo tecnológico en México. El futuro estaba por escribirse, y Emérito de la Garza estaba listo para ser su autor. El legado. El año 2000 no era solo un cambio de milenio para Emérito de la Garza. Era el momento de mirar atrás, de evaluar un camino recorrido que había transformado no solo su vida, sino la de miles de mexicanos. Su oficina, ubicada en el piso más alto de un edificio moderno en el corazón de la Ciudad de México, ofrecía una vista panorámica que simbolizaba perfectamente su trayectoria, desde los límites modestos de Guadalajara hasta la cúspide del éxito tecnológico. Los primeros recuerdos. Cerró los ojos por un momento y se transportó a aquella pequeña habitación de su infancia. Recordaba vívidamente la mirada de su madre, María, cosiendo vestidos viejos, sus manos curtidas por años de trabajo duro. Aquella mujer que nunca perdió la esperanza, que le enseñó que la inteligencia y la determinación podían ser el pasaporte para una vida mejor. Su padre, Antonio, ahora recuperado de la enfermedad que casi los destruye, dormitaba en un sillón cercano. Había sido testigo de la transformación más increíble,
ver a su hijo pasar de ser un niño con grandes sueños a un empresario que había revolucionado las telecomunicaciones mexicanas. La fundación, sembrando oportunidades. Pero el mayor orgullo de Emérito no estaba en sus logros empresariales. Era la Fundación de Innovación y Desarrollo Social, una organización que había fundado con el objetivo de democratizar el acceso a la educación y la tecnología. Cada año, la fundación otorgaba becas a jóvenes de comunidades marginadas. No eran becas tradicionales. Eran un compromiso integral que incluía apoyo económico completo, mentoría personalizada, programas de desarrollo tecnológico, conexiones con empresas líderes en innovación. Elena, su esposa, había sido fundamental en el diseño de estos programas. Su experiencia en trabajo social y su pasión por la educación habían dado forma a una iniciativa que iba mucho más allá de una simple donación. Historias de transformación. Solo en los últimos 5 años, más de 500 jóvenes habían sido becados. Cada historia era un testimonio del poder transformador de la educación. Como Miguel Hernández, un joven indígena de Oaxaca que había desarrollado un sistema de riego inteligente para comunidades agrícolas. O María Rodríguez, primera generación de su familia en ir a la universidad, que ahora trabajaba en un importante centro de investigación tecnológica. Un modelo de desarrollo tecnológico diferente. La filosofía de Emérito siempre había sido radical: la tecnología no debería ser un lujo, sino una herramienta de inclusión social. Mientras otras empresas buscaban maximizar ganancias, CDM había desarrollado un modelo que priorizaba el impacto social. Sus soluciones tecnológicas habían transformado sectores completos. Telemedicina en comunidades rurales. Sistemas educativos digitales para escuelas de bajos recursos. Infraestructura de comunicaciones en zonas previamente incomunicadas. Plataformas de desarrollo económico para pequeños agricultores. Reconocimientos internacionales. No era un secreto que Emérito había recibido numerosos premios. Desde reconocimientos de la UNESCO por su contribución a la educación, hasta galardones de innovación tecnológica de Silicon Valley. Pero él siempre decía que el verdadero premio era ver el rostro de una familia que por primera vez podía comunicarse con un hijo que trabajaba lejos, o de un estudiante que gracias a la tecnología podía acceder a educación de calidad. La batalla continua. A sus 55 años, Emérito no pensaba en jubilarse. Si algo había aprendido en su trayectoria era que el cambio social era un proceso continuo, nunca acabado. La desigualdad en México seguía siendo un desafío enorme. Las brechas tecnológicas y educativas continuaban siendo un obstáculo para millones de personas. Y él estaba decidido a seguir combatiéndolas. Nuevos horizontes. Su último gran proyecto era ambicioso: un programa de innovación que conectara universidades públicas de todo México, creando una red de investigación y desarrollo que pudiera competir a nivel internacional. Elena lo observaba trabajar, sabiendo que ese fuego interno que lo caracterizaba nunca se apagaba. Había pasado de ser su compañera de estudios a ser su esposa, socia estratégica y principal aliada en todos sus proyectos. Reflexiones personales. Una tarde, mientras revisaba documentos de la fundación, Emérito encontró una vieja fotografía. Era él, con 10 años, parado frente a la pequeña casa en Guadalajara donde creció. Recordó la promesa que le hiciera a su madre: voy a cambiar nuestra vida. No solo había cumplido esa promesa, la había superado por completo. El verdadero significado del éxito. Para Emérito, el éxito nunca fue sobre acumular riqueza o poder. Era sobre crear oportunidades. Era sobre demostrar que un joven de origen humilde, con determinación y educación, podía transformar no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Su historia no era un caso aislado de éxito individual. Era un modelo, una prueba viviente de que el desarrollo de un país depende de apostar por su talento más valioso, su gente. Mirando al futuro. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Emérito de la Garza sabía que su mayor trabajo aún estaba por venir. La tecnología seguía evolucionando,
Los desafíos sociales se transformaban, y él estaba comprometido a seguir siendo un agente de cambio. Su legado no sería medido por los premios en las paredes o los millones en su cuenta bancaria. Sería medido por las vidas transformadas, por los sueños impulsados, por la esperanza sembrada en cada joven que recibía una oportunidad. El niño que una vez mirara por la ventana de una casa humilde en Guadalajara había cumplido su promesa. No solo había cambiado su vida, sino la de miles de mexicanos. Y su viaje apenas comenzaba. Fin.